En una noche oscura del año 2 después de Cristo, 3 figuras encapuchadas se deslizan entre las sombras del desierto judío. Sus rostros permanecen ocultos bajo túnicas negras que ondean con el viento nocturno. En sus manos portan cofres que emanan un brillo sobrenatural y un olor a azufre que hace que los camellos retrocedan aterrorizados. Estos no son los bondadosos ancianos que conoces de los pesebres navideños. La verdad sobre los Reyes Magos es mucho más oscura de lo que jamás imaginaste. Lo que estás a punto de descubrir contradice todo lo que te enseñaron en la iglesia. Durante siglos, la historia oficial ha pintado a Melchor, Gaspar y Baltasar como santos varones que siguieron una estrella para adorar al niño Jesús. Pero los textos antiguos, los manuscritos apócrifos e incluso pasajes ocultos de la propia Biblia revelan una realidad completamente diferente. Una realidad que te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre la Navidad. ¿Sabías que la palabra mago en el texto original griego es magoi? La misma palabra que se usaba para describir a los hechiceros, brujos y adoradores de demonios de Babilonia. No eran reyes, no eran santos, eran practicantes de artes oscuras que sirvieron durante décadas a los poderes más siniestros del mundo antiguo. Antes de continuar con esta investigación que cambiará tu perspectiva para siempre, ¿realmente crees que la Iglesia te ha contado toda la verdad sobre los orígenes del cristianismo? Déjame tu respuesta en los comentarios. Y si eres de los que no teme enfrentar estas verdades incómodas que han sido sepultadas por milenios, este es tu refugio. Suscríbete y únete a nuestra comunidad de buscadores de la verdad oculta. La evidencia que estás a punto de conocer proviene de fuentes que la ortodoxia religiosa ha intentado suprimir durante 2000 años. Manuscritos encontrados en cuevas del Mar Muerto, textos gnósticos descubiertos en Nag Hammadi, inscripciones arameas halladas en tumbas profanadas, y lo más perturbador de todo, pasajes de la propia Biblia canónica que, leídos con conocimiento de su contexto histórico real, revelan una historia completamente diferente. El Evangelio de Mateo, capítulo 2, versículos del 1 al 12, es el único relato bíblico que menciona a estos misteriosos visitantes. Pero lo que la mayoría de cristianos no sabe es que Mateo escribió su Evangelio para una audiencia judía que conocía perfectamente las implicaciones siniestras de la palabra magoi. Para ellos, un mago no era un sabio, era un servidor del mal. En el año 587 a.C., cuando Nabucodonosor destruyó Jerusalén y llevó al pueblo judío cautivo a Babilonia, los hebreos fueron forzados a vivir bajo el dominio de una civilización que practicaba la magia ritual, la astrología demoníaca y los sacrificios humanos. Los magoi eran los sacerdotes de esta religión abominable. Eran los custodios de conocimientos prohibidos que habían sido transmitidos desde los días de Nimrod y la Torre de Babel. Los textos cuneiformes babilónicos describen a los magoi como intermediarios entre el mundo humano y las entidades espirituales que habitaban en las regiones celestes. Pero estas no eran entidades benévolas. Los documentos acadios los identifican como shedim, demonios. Los mismos seres que el libro de Deuteronomio, capítulo 32, versículo 17, identifica como los dioses falsos a los que Israel sacrificaba cuando abandonaba a Jehová. El profeta Daniel, durante su cautiverio en Babilonia, fue nombrado jefe sobre todos los magoi del imperio. Esto no fue un honor, fue una maldición. Daniel se vio forzado a supervisar las actividades de hombres que practicaban rituales que él sabía que eran abominación ante Dios. En Daniel capítulo 2, versículo 2, vemos cómo Nabucodonosor convoca a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para interpretar sus sueños. Estas eran las mismas categorías de hechiceros que, según los manuscritos persas posteriores, formaron la casta de la que surgieron los 3 visitantes que llegaron a Belén. La estrella que siguieron no era un fenómeno astronómico natural. Los textos gnósticos del siglo II, específicamente el Evangelio árabe de la infancia, describen esta estrella como una entidad luminosa que hablaba con los magoi
y les daba instrucciones específicas sobre qué ruta tomar y qué decir cuando llegaran a su destino. Una estrella que habla no es una estrella, es un espíritu. En el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 4, Juan describe cómo el dragón arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo. En la cosmología bíblica, las estrellas a menudo representan seres angelicales. Si los ángeles caídos pueden manifestarse como estrellas falsas, entonces la estrella de Belén bien podría haber sido una manifestación demoníaca diseñada para guiar a estos hechiceros babilónicos hacia el niño Jesús. ¿Pero por qué? ¿Cuál era el propósito de que estos adoradores de demonios llegaran hasta el Mesías recién nacido? Los regalos que trajeron revelan la respuesta a esta pregunta aterrorizante. Oro, incienso y mirra. A primera vista parecen regalos apropiados para un rey, pero en el contexto de la magia ritual babilónica, estos elementos tenían un significado completamente diferente. El oro, en los textos alquímicos de la época, no solo era un metal precioso, era considerado la sangre de los dioses. Los rituales de invocación demoníaca requerían oro como ofrenda para establecer pactos con entidades espirituales malignas. Los pergaminos mágicos encontrados en las ruinas de Babilonia describen procedimientos específicos donde el oro debía ser ofrendado a cambio de poder sobrenatural. El incienso que trajeron no era el incienso común usado en el templo de Jerusalén. Los manuscritos persas identifican el tipo específico de incienso usado por los Magoi como Luban Sharki, incienso del este. Este era un compuesto especial que incluía resinas de árboles que solo crecían en regiones donde se practicaba la adoración demoníaca. Su aroma era usado para atraer la presencia de espíritus malignos durante las ceremonias de invocación. La mirra es quizás el regalo más siniestro de todos. En la tradición funeraria judía, la mirra se usaba para embalsamar cadáveres. Pero en los rituales mágicos babilónicos, la mirra tenía un uso completamente diferente. Era un componente esencial en los hechizos de muerte y maldición. Los papiros mágicos griegos del siglo I contienen múltiples referencias a la mirra como ingrediente necesario para invocar la muerte de una persona específica. Estos no eran regalos de adoración, eran implementos para un ritual de magia negra. Los manuscritos de Qumran, específicamente el fragmento 4Q246, conocido como el Apocalipsis arameo, contienen una referencia críptica a 3 hombres de las naciones orientales que vendrán con regalos de maldición para aquel que será llamado Hijo del Altísimo. Este texto fue escrito aproximadamente 100 años antes del nacimiento de Jesús. ¿Cómo pudieron los esenios profetizar la llegada de estos Magoi con tanta precisión? La respuesta yace en los libros apócrifos que fueron excluidos del canon bíblico por razones que ahora empezamos a comprender. El Evangelio de la Infancia, según Tomás, datado del siglo II pero basado en tradiciones orales mucho más antiguas, describe el encuentro entre los Magoi y el niño Jesús de una manera completamente diferente a la versión romántica que conocemos. Según este texto, cuando los Magoi llegaron a la casa donde estaba Jesús, el niño no los recibió con dulzura infantil. En cambio, cuando los hechiceros se postraron ante él y comenzaron a recitar encantamientos en lengua babilónica, el niño Jesús los miró directamente a los ojos, y los 3 Magoi comenzaron a convulsionar violentamente. Sus cofres se abrieron solos, derramando su contenido al suelo. El oro se tornó negro como carbón. El incienso se consumió en llamas verdes. La mirra se transformó en un líquido espeso que olía a muerte y descomposición. Según este relato apócrifo, los Magoi no vinieron a adorar al Mesías. Vinieron a destruirlo usando los mismos métodos que habían empleado durante generaciones para eliminar a los enemigos de Babilonia. Pero se encontraron con algo que no esperaban, un niño que, incluso en su aparente indefensión, poseía un poder que superaba cualquier hechicería que ellos hubieran conocido. Los textos gnósticos de la biblioteca de Nag Hammadi incluyen un fragmento titulado La verdadera historia de los Magoi, que describe lo que sucedió después de este encuentro fallido.
Según este documento, los 3 hechiceros no regresaron a sus tierras por otro camino para evitar a Herodes, como dice la versión oficial. Se fueron por otro camino porque ya no eran completamente humanos. El texto describe cómo, después de ser expuestos al poder divino del niño Jesús, los Magoi comenzaron a experimentar transformaciones horribles. Sus sombras ya no coincidían con sus cuerpos. Sus reflejos en el agua mostraban rostros deformados. Los animales huían de su presencia, y lo más aterrador de todo, comenzaron a escuchar voces que los instaban a regresar y completar su misión original. Según este manuscrito gnóstico, los Magoi no abandonaron su plan de destruir al Mesías. Simplemente cambiaron de estrategia. En lugar de usar magia ritual directa, decidieron infiltrarse en la nueva religión cristiana desde adentro. Los documentos afirman que estos 3 hechiceros babilónicos fueron los verdaderos fundadores de lo que posteriormente se convertiría en la tradición de la adoración a los santos magos. Esta teoría encuentra apoyo en una evidencia histórica perturbadora. Las primeras representaciones artísticas de los Reyes Magos, encontradas en catacumbas romanas del siglo III, no los muestran como los ancianos sabios de la iconografía posterior. Los muestran como figuras encapuchadas con rostros parcialmente ocultos, en posturas que los arqueólogos han identificado como típicas de las invocaciones demoníacas. Más inquietante aún es el hecho de que la veneración a los Reyes Magos se desarrolló precisamente en aquellas regiones del Imperio Romano donde la magia babilónica había echado raíces más profundas. Las primeras iglesias dedicadas a los santos reyes fueron construidas sobre antiguos templos dedicados a Marduk, Nebo y otras deidades babilónicas. El historiador Eusebio de Cesarea, en su Historia Eclesiástica del siglo IV, menciona rumores inquietantes sobre rituales secretos realizados en estas iglesias durante las festividades de la Epifanía, rituales que incluían la quema de incienso con aromas extraños y perturbadores, y el intercambio de regalos que, según testigos de la época, no parecían apropiados para una celebración cristiana. Los códices coptos del monasterio de San Simeón, cerca de Asuán, contienen referencias a monjes que reportaban visiones nocturnas durante la semana de la Epifanía. Visiones donde 3 figuras encapuchadas aparecían en sus celdas, susurrando en lenguas desconocidas y dejando tras de sí un olor a azufre y especias descompuestas. Pero la evidencia más perturbadora de todas proviene de los archivos secretos del Vaticano, específicamente de un documento del siglo XI conocido como Inquisitio Secretissima de Magis. Este manuscrito, del cual solo existen 3 copias en el mundo, documenta una investigación papal sobre actividades sospechosas asociadas con la veneración a los Reyes Magos en diversas partes de Europa. El documento describe rituales realizados en la víspera del 6 de enero, donde los participantes, vestidos como los 3 magos, realizaban ceremonias que incluían elementos claramente derivados de la magia babilónica, sacrificios de animales pequeños, invocaciones en lenguas semíticas arcaicas y, lo más perturbador, la aparición de luces no naturales que los participantes interpretaban como la manifestación de los verdaderos espíritus de Melchor, Gaspar y Baltasar. La investigación papal concluyó que estos rituales no eran aberraciones aisladas, sino que formaban parte de una tradición subterránea que había persistido durante siglos, transmitida secretamente de generación en generación por individuos que afirmaban haber recibido revelaciones directas de los propios Reyes Magos. El manuscrito incluye testimonios de personas que afirmaban haber tenido encuentros sobrenaturales con estas entidades. Los relatos son notablemente consistentes. 3 figuras que aparecían en sueños o visiones, siempre durante las noches entre el 25 de diciembre y el 6 de enero. Figuras que conocían detalles íntimos de la vida de los testigos. Figuras que ofrecían conocimiento prohibido a cambio de favores específicos. Favores que siempre involucraban la corrupción de prácticas cristianas tradicionales. Los investigadores papales notaron que las regiones donde estos fenómenos eran más comunes
coincidían exactamente con las antiguas rutas comerciales que conectaban Europa con Babilonia y Persia. Como si algo hubiera estado siguiendo estas rutas durante siglos, esperando el momento apropiado para manifestarse. Uno de los testimonios más escalofriantes proviene de un monje benedictino de la abadía de Cluny, quien en el año 1087 reportó el siguiente incidente. En la noche de la Epifanía, mientras realizaba mi vigilia habitual ante el altar, vi 3 sombras que se movían entre los pilares de la nave. Al principio pensé que eran hermanos de la comunidad, pero cuando me acerqué, vi que sus rostros no eran rostros humanos. Eran rostros que cambiaban constantemente, como si múltiples identidades lucharan por manifestarse a través de la misma forma. Me hablaron en latín, pero con acentos que jamás había escuchado, y me dijeron que habían venido a completar la adoración que comenzaron en Belén. Cuando traté de hacer la señal de la cruz, mis manos se paralizaron y una voz que parecía venir del aire mismo me susurró: «Tu Cristo nos conoce bien». Fuimos los primeros en postrarnos ante Él, y seremos los últimos en alejarnos de su presencia. Este relato cobra una dimensión aún más perturbadora cuando lo comparamos con otros textos encontrados en los archivos monásticos de la época. El Codex Mysteriorum del monasterio de Saint-Denis contiene una entrada fechada en el año 1134 que describe un fenómeno similar, pero con un detalle adicional aterrador. El monje que presenció la aparición de los 3 magoi fantasmales reportó que al día siguiente de su visión encontró en el altar 3 objetos que no estaban allí la noche anterior. Un pequeño lingote de oro negro, un recipiente de incienso que emanaba un aroma putrefacto, y un frasco de mirra que, al ser examinado, contenía no la resina habitual, sino algo que parecía ser sangre coagulada. La investigación vaticana del siglo XI concluyó con una recomendación que fue inmediatamente clasificada como secreto absoluto. La veneración pública a los Reyes Magos debía continuar para evitar sospechas, pero se debía establecer un sistema de vigilancia permanente para detectar cualquier desviación hacia prácticas no ortodoxas. Esta vigilancia se mantendría en secreto durante siglos. Lo que hace esta conclusión aún más inquietante es el hecho de que documentos similares han sido encontrados en los archivos de la Iglesia Ortodoxa rusa, la Iglesia Copta de Egipto e incluso en manuscritos nestorianos preservados en monasterios de la India. Esto sugiere que el fenómeno no era exclusivo del cristianismo occidental, sino que había afectado a todas las ramas principales del cristianismo primitivo. Pero la evidencia más escalofriante de todas proviene de fuentes completamente ajenas al cristianismo. Los archivos del califato abasí en Bagdad contienen referencias a los 3 jinn que una vez sirvieron a los reyes de Babilonia y que ahora vagan por las tierras de los nazarenos. Estos textos islámicos escritos entre los siglos 8 y 10 describen encuentros con entidades que se identificaban a sí mismas como Malikur, Qasim y Baltasar, versiones arabizadas de los nombres tradicionales de los Reyes Magos. Los cronistas musulmanes describían a estas entidades como shapeshifters, que podían tomar la apariencia de hombres sabios y benevolentes, pero cuya verdadera naturaleza se revelaba a través de signos sutiles, sombras que no correspondían a sus formas aparentes, la capacidad de conocer eventos futuros con precisión inquietante y una tendencia a aparecer siempre durante las celebraciones religiosas de otras tradiciones, como si se alimentaran de la energía espiritual de la adoración dirigida. Un manuscrito del siglo IX, preservado en la Casa de la Sabiduría de Bagdad, contiene el testimonio de un comerciante persa que afirmaba haber encontrado a los 3 magos eternos en una caravana que viajaba hacia Damasco. Según su relato, estos individuos poseían conocimiento detallado sobre rutas comerciales que habían estado abandonadas durante siglos, hablaban idiomas que solo se usaban en textos antiguos y llevaban consigo objetos que parecían ser los mismos cofres de oro, incienso y mirra mencionados en los evangelios cristianos. Lo más perturbador del testimonio de este comerciante es su descripción del comportamiento de los 3 individuos durante las noches. Según él, nunca dormían al mismo tiempo. Siempre uno de ellos permanecía despierto,
murmurando en lenguas desconocidas y observando las estrellas con una intensidad que hacía sentir incómodos a los demás miembros de la caravana. Cuando otros viajeros trataban de acercarse a ellos para escuchar sus conversaciones, descubrían que no podían entender las palabras, aunque éstas sonaran extrañamente familiares, como si fueran versiones distorsionadas de idiomas conocidos. El comerciante también reportó que los animales de la caravana mostraban un comportamiento extraño cuando estos tres individuos estaban cerca. Los camellos se negaban a beber agua de los mismos pozos después de que ellos hubieran bebido. Los perros guardianes gemían durante toda la noche, y las aves que normalmente seguían a las caravanas para alimentarse de los desperdicios comenzaron a volar en círculos por encima del grupo, como si estuvieran confundidas sobre la dirección a seguir. Pero el detalle más escalofriante del relato es lo que sucedió cuando la caravana llegó a Damasco. Los tres individuos desaparecieron durante la noche, pero en lugar de llevarse sus pertenencias, dejaron atrás los 3 cofres que habían estado cargando durante todo el viaje. Cuando los otros comerciantes abrieron los cofres, encontraron que estaban llenos no de oro, incienso y mirra, sino de arena del desierto, cenizas frías y huesos pequeños que parecían ser de aves. El manuscrito concluye con una nota inquietante del escriba que registró este testimonio. He investigado la veracidad de este relato y he encontrado referencias a encuentros similares en los archivos de Al-Ándalus, Marruecos, e incluso en cartas comerciales de mercaderes que viajan hacia las tierras de los francos. Parece que estos 3 individuos, o entidades que toman su apariencia, han sido vistos en múltiples ubicaciones a lo largo de los últimos 2 siglos, siempre durante las épocas de mayor actividad comercial y siempre en rutas que conectan Oriente con Occidente. Esta evidencia sugiere algo verdaderamente aterrador, que las entidades conocidas como los Reyes Magos nunca abandonaron realmente el plano terrenal después de su encuentro con Jesús en Belén. En lugar de regresar a sus tierras de origen, como afirma la versión oficial, parece que han permanecido activos durante 2 milenios, infiltrándose en diferentes culturas y tradiciones religiosas, siempre manteniendo su identidad original oculta bajo nuevas máscaras. Los textos alquímicos medievales contienen múltiples referencias a los 3 maestros inmortales del conocimiento prohibido, que aparecían periódicamente para transmitir secretos arcanos a estudiosos selectos. Nicolas Flamel, el famoso alquimista francés del siglo XIV, menciona en sus notas privadas un encuentro con 3 ancianos de sabiduría oriental que le revelaron las fórmulas para la transmutación de metales y la prolongación de la vida. La descripción que Flamel hace de estos individuos coincide sorprendentemente con las características tradicionales atribuidas a los Reyes Magos, uno de piel clara y cabello blanco, otro de tez morena y barba negra, y el tercero de piel oscura con ojos que brillaban con una luz que no era completamente natural. Flamel también menciona que estos maestros llevaban consigo los mismos elementos simbólicos, oro, que usaron para demostrar procesos de transmutación, incienso, que quemaron durante rituales de invocación, y mirra, que emplearon en procedimientos de preservación de sustancias orgánicas. Lo más inquietante de las notas de Flamel es su descripción del conocimiento que estos maestros le transmitieron. No se trataba simplemente de fórmulas alquímicas, sino de un sistema completo de creencias que contradecía directamente la doctrina cristiana. Según Flamel, los 3 maestros le enseñaron que el verdadero propósito de la alquimia no era transformar metales base en oro, sino transformar el alma humana en algo más allá del bien y del mal, más allá de la salvación y la condenación. Estas enseñanzas incluían prácticas que Flamel describe como inversiones sagradas, rituales que tomaban elementos de la liturgia cristiana y los invertían o distorsionaban para producir efectos opuestos. Por ejemplo, en lugar de usar la señal de la cruz para invocar protección divina, los 3 maestros le enseñaron gestos similares que, según ellos, abrían portales hacia dimensiones donde las leyes de Dios no tienen autoridad. Los manuscritos de Flamel también contienen diagramas que supuestamente representan la verdadera configuración del cosmos,
según las enseñanzas de los tres maestros. Estos diagramas muestran una estructura universal donde el infierno no está debajo del cielo, sino que ambos coexisten en el mismo espacio, separados solo por barreras de percepción que pueden ser disueltas mediante el conocimiento apropiado. Según estos textos, los tres maestros inmortales afirmaron que ellos habían estado trabajando durante siglos para preparar el mundo para el retorno de su verdadero Señor. No Satanás, como podría esperarse, sino algo que ellos describían como el que vino antes del Padre, o la sombra primera, una entidad que supuestamente existía antes de la creación y que había estado esperando el momento apropiado para reclamar su dominio sobre la realidad. Flamel describe cómo los tres maestros le mostraron visiones de esta entidad. Vi una forma que no tenía forma, una presencia que era ausencia, una luz que era oscuridad más profunda que cualquier noche. Y entendí que todo lo que llamamos realidad no es más que un sueño de esta entidad, y que cuando despierte, todo lo que conocemos cesará de existir para dar paso a algo completamente diferente. Estas visiones, según Flamel, no eran simplemente alucinaciones inducidas por drogas o técnicas de meditación extrema. Eran revelaciones directas de la verdadera estructura de la existencia, que los tres maestros habían estado preservando y transmitiendo selectivamente durante milenios. El propósito de esta transmisión era crear una red de iniciados que pudieran servir como anclas para facilitar el eventual retorno de la sombra primera. Los manuscritos de Flamel incluyen listas de nombres de otros individuos que supuestamente habían recibido enseñanzas similares de los tres maestros inmortales. Estos nombres incluyen figuras históricas famosas como Cornelio Agripa, John Dee, Giordano Bruno y otros ocultistas conocidos. Pero también incluyen nombres de personas menos conocidas, obispos, abades, incluso algunos papas, que según Flamel habían sido secretamente iniciados en estos misterios prohibidos. La implicación es aterradora, que durante siglos la propia Iglesia cristiana habría estado infiltrada por individuos que servían secretamente a entidades que se oponían fundamentalmente a la doctrina cristiana, y que esta infiltración habría sido orquestada por las mismas entidades que, bajo la apariencia de los Reyes Magos, habían estado presentes desde los primeros días del cristianismo. Esta teoría encuentra apoyo en una serie de documentos descubiertos en los archivos secretos del Vaticano durante las renovaciones del siglo XX. Entre estos documentos se encuentra una bula papal secreta, fechada en el año 1252, que establece procedimientos específicos para identificar y contener lo que el documento llama la herejía de los falsos magos. La bula describe una red de cultos clandestinos que operaban dentro de la propia Iglesia, caracterizados por la veneración a tres entidades que se hacen pasar por los santos magos de Belén, pero que en realidad son espíritus engañadores enviados para corromper la fe verdadera. El documento incluye instrucciones detalladas para identificar a los miembros de estos cultos, incluyendo señales físicas específicas como cicatrices en forma de estrellas, marcas de nacimiento que parecen representar los tres regalos tradicionales, y una tendencia a conocer detalles sobre eventos históricos que no deberían estar al alcance de personas comunes. La bula también establece que estos cultistas a menudo ocupaban posiciones de autoridad dentro de la jerarquía eclesiástica y que utilizaban su influencia para introducir gradualmente cambios sutiles en las prácticas litúrgicas, cambios que, superficialmente, parecían reformas menores o adaptaciones culturales, pero que en realidad estaban diseñados para alterar la naturaleza fundamental de los rituales cristianos. Por ejemplo, el documento menciona casos donde ciertos obispos habían comenzado a incorporar elementos de astrología babilónica en la determinación de fechas para festividades religiosas. Otros habían introducido modificaciones en las oraciones tradicionales que, según expertos en lenguas antiguas, consultados por la investigación papal, contenían invocaciones disfrazadas a deidades mesopotámicas. Lo más inquietante
es que la bula indica que estos cambios no eran introducidos de manera abierta o rebelde, sino gradualmente, a lo largo de décadas, de tal manera que cada generación de clérigos los aceptaba como tradiciones establecidas. Este proceso de corrupción lenta y sistemática habría estado funcionando durante siglos, sin ser detectado por la mayoría de la jerarquía eclesiástica legítima. El documento papal también describe rituales específicos realizados por estos cultos infiltrados durante la celebración de la Epifanía. Rituales que externamente parecían celebraciones ortodoxas de la adoración de los Reyes Magos, pero que incluían elementos secretos diseñados para invocar la presencia real de las entidades que se hacían pasar por estos santos. Según la investigación papal, estos rituales clandestinos habían sido reportados en catedrales de toda Europa, desde Sevilla hasta Praga, desde Londres hasta Palermo. En cada caso, testigos describían fenómenos similares. Durante las procesiones de la Epifanía, algunos participantes experimentaban visiones de 3 figuras que aparecían entre la multitud, moviéndose contra la dirección de la procesión, como si estuvieran buscando algo específico entre los celebrantes. Estas figuras eran descritas como más reales que la realidad circundante por quienes las percibían. Vestían las ropas tradicionales de los Reyes Magos, pero sus rostros cambiaban constantemente, mostrando a veces las características esperadas de Melchor, Gaspar y Baltasar, y a veces características completamente diferentes, como si múltiples identidades estuvieran superpuestas en las mismas formas. Los testigos también reportaban que estas figuras parecían estar evaluando a los participantes en las procesiones, deteniéndose ocasionalmente para observar intensamente a individuos específicos. Aquellos que eran objeto de esta atención especial posteriormente reportaban sueños vividos donde recibían invitaciones para participar en ceremonias secretas realizadas en ubicaciones que cambiaban cada año. La bula papal concluye con una serie de instrucciones para erradicar estos cultos, pero también incluye una nota preocupante. Si estas entidades son realmente las mismas que visitaron a nuestro Señor en Belén, entonces su capacidad para infiltrarse en la Santa Iglesia puede ser una señal de que el fin de los tiempos se acerca. Porque si aquellos que una vez se postraron ante Cristo ahora buscan corromper su Iglesia desde adentro, entonces verdaderamente estamos viviendo los días profetizados en el Apocalipsis. Esta referencia al fin de los tiempos cobra una dimensión aún más aterradora cuando consideramos las profecías específicas relacionadas con los Reyes Magos en los textos apocalípticos apócrifos. El Apocalipsis de los 3 Reyes, un manuscrito copto del siglo IV encontrado en Nag Hammadi, describe cómo estos 3 individuos regresarán en los últimos días para deshacer la adoración que una vez ofrecieron al Cristo niño. Según este texto, su misión original en Belén no fue adorar al Mesías, sino estudiar de cerca su naturaleza divina para encontrar maneras de contrarrestarla. El hecho de que se postraran ante él habría sido parte de un ritual de reconocimiento necesario para completar este estudio, y los regalos que ofrecieron habrían sido herramientas de diagnóstico espiritual, diseñadas para medir y catalogar las características específicas de la divinidad encarnada. El texto apocalíptico describe cómo, durante 2000 años, estos 3 individuos habrían estado utilizando el conocimiento obtenido en Belén para desarrollar contramedidas contra el poder de Cristo. Y cuando estas contramedidas estén completamente desarrolladas, regresarán para implementar lo que el manuscrito llama la antiadoración, un ritual que invertiría los efectos de su visita original a Belén y cancelaría simbólicamente la encarnación de Cristo. Este ritual de antiadoración supuestamente requeriría la participación de millones de personas que creyeran estar celebrando la Epifanía de manera tradicional, sin darse cuenta de que estarían siendo utilizados como instrumentos para un propósito completamente opuesto. La energía espiritual generada por esta adoración masiva, pero mal direccionada, sería canalizada para abrir lo que el texto describe como la puerta final, permitiendo el ingreso a nuestro plano de existencia de entidades que han estado esperando durante milenios
la oportunidad de manifestarse físicamente. Cuando examinamos esta profecía en el contexto de las tradiciones navideñas modernas, surgen paralelos inquietantes. La celebración mundial del Día de los Reyes Magos, el 6 de enero, involucra actualmente a cientos de millones de personas en todo el mundo. Procesiones masivas, representaciones teatrales, intercambio de regalos, todo centrado en la recreación de la visita original de los Magoi a Belén. Si las entidades originales realmente han estado trabajando durante 2000 años para corromper gradualmente esta celebración, entonces, cada 6 de enero, cientos de millones de personas podrían estar participando inconscientemente en el ritual que estas entidades necesitan para completar su misión original. La evidencia de esta corrupción gradual puede verse en la evolución de las tradiciones asociadas con los Reyes Magos a lo largo de los siglos. En las celebraciones más antiguas, el enfoque estaba en la adoración a Cristo y el reconocimiento de su divinidad. Pero gradualmente, el enfoque se ha desplazado hacia los propios magos, sus personalidades, sus poderes, su sabiduría. En muchas tradiciones modernas, los Reyes Magos son presentados como figuras cuasi divinas por derecho propio. Se les atribuye la capacidad de conocer los deseos más íntimos de las personas, de viajar instantáneamente por todo el mundo, de conceder deseos y realizar milagros. En esencia, se les atribuyen características que deberían reservarse únicamente para la divinidad. Más inquietante aún es el hecho de que en muchas culturas, los niños son enseñados a dirigir sus oraciones y peticiones directamente a los Reyes Magos, en lugar de a Cristo o al Padre. Esta práctica, que superficialmente parece una tradición navideña inofensiva, podría en realidad estar cumpliendo exactamente el propósito que las entidades originales habían planeado desde el principio: desviar la adoración dirigida hacia Cristo hacia ellos mismos. Los manuscritos apocalípticos sugieren que este proceso de desviación gradual alcanzará su culminación cuando el número de personas que adoran a los Reyes Magos supere el número de personas que comprenden verdaderamente el significado de la encarnación de Cristo. En ese momento, según estos textos, la balanza de la adoración se inclinará y las tres entidades tendrán suficiente poder acumulado para manifestar físicamente aquel que enviaron antes que ellos. ¿Y quién es esta entidad que supuestamente enviaron antes que ellos? Los textos son deliberadamente crípticos al respecto, pero ofrecen pistas inquietantes. Se refieren a él como el Rey oculto, la estrella que cae hacia arriba y el niño eterno que nunca fue nacido. Estas descripciones sugieren una especie de anticristo, una entidad que parodia los atributos de Jesús, pero con un propósito completamente opuesto. Según el Apocalipsis de los Tres Reyes, esta entidad habría estado esperando durante milenios en una dimensión paralela a la nuestra, mantenida allí por las cadenas de la adoración verdadera. Pero a medida que más adoración es dirigida hacia las entidades falsas que se hacen pasar por los Reyes Magos, estas cadenas se debilitan, permitiendo que el Rey oculto se acerque cada vez más a nuestro plano de existencia. El texto describe su eventual manifestación como un evento que será inicialmente celebrado por la humanidad como el retorno de la era dorada. El Rey oculto aparecerá como un niño de belleza sobrenatural, nacido simultáneamente en múltiples ubicaciones alrededor del mundo. Realizará milagros que superarán cualquier cosa registrada en los evangelios canónicos. Traerá conocimiento que resolverá todos los problemas científicos y filosóficos de la humanidad. Establecerá un reino de paz y prosperidad que durará 1000 años, pero según el Apocalipsis apócrifo, todo esto será una ilusión diseñada para ocultar la verdadera naturaleza de lo que estará sucediendo. Durante estos 1000 años de aparente paradise terrestre, la humanidad estará siendo gradualmente transformada en algo que ya no será completamente humano. El proceso será tan sutil que la mayoría de las personas ni siquiera se darán cuenta de que está ocurriendo. Al final de los 1000 años, cuando la transformación esté completa, el Rey oculto revelará su verdadera forma y propósito.
y en ese momento, según el texto, será demasiado tarde para recordar el nombre del verdadero Cristo, porque ese nombre habrá sido borrado no solo de la memoria humana, sino de la propia estructura de la realidad. Esta profecía encuentra ecos inquietantes en las visiones reportadas por místicos cristianos a lo largo de los siglos. Santa Hildegarda de Bingen, en sus Sibias del siglo XII, describe una visión donde vio 3 sombras con coronas que caminaban hacia el este, alejándose de una luz brillante. En su visión, estas sombras gradualmente se volvían más sólidas y reales, mientras que la luz de la que se alejaban se volvía más tenue. Hildegarda interpretó esta visión como una profecía sobre aquellos que una vez conocieron la luz verdadera, pero eligieron las sombras, y que al final de los tiempos regresarán para apagar la luz para todos los demás. Visiones similares han sido reportadas por otros santos y místicos, incluyendo San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Ávila, y más recientemente, durante las apariciones de Fátima en 1917. En cada caso, las entidades asociadas con los Reyes Magos son presentadas no como figuras benevolentes, sino como portadores de una forma de conocimiento que aleja a las personas de la verdad divina. Durante las apariciones de Fátima, la Virgen María supuestamente advirtió a los niños videntes sobre los falsos reyes que vendrán del este trayendo regalos envenenados para toda la humanidad. Esta advertencia fue incluida en la parte del tercer secreto de Fátima, que nunca ha sido revelada públicamente por el Vaticano. Según testigos que afirman haber tenido acceso a documentos relacionados con este secreto no revelado, la Virgen María describió cómo estos falsos reyes utilizarían su identidad falsa como los Reyes Magos para infiltrarse en las celebraciones navideñas y gradualmente corromper el verdadero significado de la Navidad desde adentro. La advertencia supuestamente incluía instrucciones específicas para reconocer cuando esta corrupción hubiera alcanzado un punto crítico, cuando la mayoría de los cristianos supieran más sobre las personalidades y leyendas de los Reyes Magos que sobre los detalles de la vida de Jesús, cuando las celebraciones del Día de los Reyes Magos generaran más entusiasmo que la celebración del nacimiento de Cristo, y cuando los niños dirigieran más oraciones a los Reyes Magos que al propio Jesús. Cuando consideramos el estado actual de las celebraciones navideñas en gran parte del mundo cristiano, estos criterios parecen haberse cumplido con precisión inquietante. En este momento, mientras tú escuchas estas palabras, millones de personas alrededor del mundo están preparándose para celebrar el Día de los Reyes Magos, sin tener la menor idea de que podrían estar participando en algo completamente diferente de lo que creen. Si los manuscritos antiguos están en lo cierto, si los testimonios históricos son precisos, si las profecías apocalípticas son verdaderas, entonces los verdaderos Reyes Magos nunca fueron reyes, nunca fueron santos, y nunca abandonaron este mundo después de su visita a Belén. Han estado aquí todo el tiempo, esperando, observando, corrompiendo gradualmente la celebración que debería conmemorar el momento, cuando fueron derrotados por el poder de un niño divino, transformándola en el ritual que necesitan para completar finalmente la misión que comenzaron hace 2000 años. Y si esto es verdad, entonces cada vez que alguien dice «Feliz Día de los Reyes Magos», podrían estar pronunciando sin saberlo una invocación. Cada vez que un niño pide un deseo a los Reyes Magos, podría estar dirigiendo su adoración hacia las entidades que han estado esperando durante milenios para reclamar lo que creen que les pertenece por derecho. La pregunta que debes hacerte no es si esta historia es verdadera o falsa. La pregunta que debes hacerte es, ¿qué harás con este conocimiento ahora que lo posees? ¿Continuarás celebrando el Día de los Reyes Magos como si no hubieras escuchado nada? ¿O comenzarás a observar más cuidadosamente lo que realmente sucede durante estas celebraciones? Porque si los textos antiguos están en lo cierto, si las entidades que se hacen pasar por los Reyes Magos realmente han estado trabajando durante 2 milenios para corromper el cristianismo desde adentro, entonces tal vez sea hora de que los verdaderos creyentes comiencen a preguntarse qué otras tradiciones sagradas podrían no ser lo que parecen.
Si has llegado hasta aquí en esta investigación, si has tenido el valor de enfrentar estas verdades perturbadoras que han permanecido ocultas durante siglos, entonces ya sabes que perteneces a esa pequeña comunidad de buscadores que no temen mirar detrás del velo de las mentiras oficiales. Déjame una palabra en los comentarios. Escribe despertar si crees que esta evidencia es real, o negación si piensas que todo es solo una teoría sin fundamento. Quiero saber cuántos de ustedes están realmente preparados para aceptar que todo lo que nos enseñaron sobre los orígenes de nuestra fe podría haber sido una manipulación cuidadosamente orquestada. Y si sientes que necesitas conocer más verdades como esta, si sientes que ya no puedes conformarte con las explicaciones simplistas que nos han dado durante siglos, entonces sabes lo que tienes que hacer, porque esto es solo el comienzo. Hay secretos mucho más oscuros esperando a ser revelados. Pero ten cuidado. Una vez que comienzas a ver la realidad detrás de las ilusiones, no hay vuelta atrás. Una vez que sabes quiénes son realmente los Reyes Magos, nunca volverás a poder celebrar el 6 de enero de la misma manera.